Pero si me lo permites, Percy, si hay una entrevista que trae ahí una información y la hizo Vicente hace rato, en la tarde. Se la hizo a Mike Vigil, no sé si es tío de Ojitos Pispiretos, ¿cómo se llama? De, de Mario Delgado. Pero si me lo permiten, vamos a escuchar parte de la entrevista. No la puedo poner completa porque sé que Vicente no se molesta, nunca ha sido grosero en esa parte, pero no quiero aprovecharme de la situación. Si me lo permiten, vamos a ver la parte de la entrevista que tiene Vicente con Mike Vigil, a escucharla, y en verdad que no tiene desperdicio, y habla sobre este caso, y tiene datos ahí que la verdad no tiene ¿cómo decirlo? O sea, creo que hay cosas interesantes que van más allá. Es lo que quería decir, pero no sabía cómo comentarlo. Ándale, es como el doctor Chunga, es que me quería reír porque este cabrón puso esto. Y sí es cierto, pero sí le da un aire. Si me lo permiten, Percy, vámonos a escuchar a Mike Vigil y a Vicente que le hace esta entrevista. Pues si le pones audio, cabrón. Nuestros moderadores y moderadoras, desde aquí, desde la Ciudad de los Vientos, a los moderadores y moderadoras encabezados por Madame Kika, dándole seguimiento y fluidez a las opiniones de muchas personas, a nuestros amigos y amigas benefactores de Sin Censura como Norma Aguilar en el área de Phoenix, Arizona, al querido Porfirio allá en el área de Los Ángeles, a mi querida Liz lo regresé ahorita que estaba poniendo de México, y bueno, a todos, gracias a todos los que aportan opiniones, donativos y los que hacen Sin Censura avanzar. Estamos también esperando más detalles que surgen cuando no en el New York Times, en el Washington Post, en la prensa mexicana, sobre la detención, captura o entrega pactada de Ismael El Mayo Zambada y el hijo mayor de El Chapo Guzmán en el área de El Paso, Texas, hace unos días. Y le he pedido a Mike Vigil, ex agente de operaciones de la DEA, un hombre que conoce de estos temas y quien seguramente mantiene muchas fuentes, muchos contactos directos al interior de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, que nos acompañen Sin Censura para analizar unos minutos este caso. Mike, muchas gracias por acompañarnos en Sin Censura. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer estar en su programa. Gracias, Mike. ¿Qué es lo que sabes? ¿Entrega, captura del Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa? Bueno, el jueves inicialmente se estaba reportando que se había entregado Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, pero eso se me hizo algo raro simplemente porque en una entrevista en 2010 con Julio Scherer, el dueño del proceso, Mayo Zambada dijo que lo que él temía más que nada es que fuera capturado. Y entonces que él mejor tratara de suicidarse que estar capturado y llegar a una cárcel. Mira, Mayo Zambada es equivalente como a Carlo Gambino del crimen organizado italiano, que nunca pisó una cárcel, nunca hasta el jueves. Y Mayo Zambada dicen que estuvo en el narcotráfico por 35 años. No, era medio siglo. Entonces yo creo que lo que en realidad sucedió es que lo engañó Joaquín Guzmán López, porque sabemos que el jueves salió una avioneta con nada más el piloto de Hermosillo, Sonora. Subió y luego bajó
como por media hora y luego siguió adelante al norte, pero no era El Paso, era Santa Teresa, Nuevo México, en el condado de Doña Ana, que queda cerca del Paso, pero es Nuevo México. Y tienen un aeropuerto ahí, un pequeño, es una ciudad pequeña de aproximadamente 6,000 habitantes y hay una entrada terrestre a los Estados Unidos ahí en Santa Teresa. Solo que yo creo que esa fue un engaño y esto ya se llevaba a cabo muchos meses donde estaba hablando Ovidio Guzmán, el hermano de Joaquín Guzmán López, que fue extraditado el año pasado a los Estados Unidos. Entonces, al fin se llegó a acuerdo que Joaquín Guzmán López iba a jalar a Mayo Zambada con el pretexto de ir a ver pistas clandestinas al norte de la República Mexicana. A ver, Mike, ¿eso lo han manejado algunos medios de comunicación? ¿A ti te lo han comentado tus fuentes al interior de la DEA? Sí, sí, sí. Entonces, y esto era de parte de Joaquín Guzmán López, que también él se entregó, pero obviamente le van a dar mucho beneficio por este operativo y también le van a dar beneficio a su hermano Ovidio Guzmán. El abogado de Mayo Zambada dice que fue secuestrado, que 6 individuos uniformados lo atacaron y lo tiraron al piso, lo golpearon. Y eso no lo creo para nada, Vicente, porque ¿cómo es posible que Mayo Zambada lo fueran agarrado en esa manera cuando el jefe del más poderoso cartel que existe en el mundo va a andar sin seguridad? Entonces, esto es importante, además, Mike, porque hemos visto las reacciones de los miembros del cártel de Sinaloa, digamos, en el caso de Ovidio Guzmán, cómo reaccionaron inmediatamente de forma violenta. Si tú me dices que las fuentes señalan que fue el hijo mayor del Chapo Guzmán el que entrega o engaña al Mayo Zambada, lo que parece una historia difícil de creer por el personaje y por tantos años era el cerebro del cártel de Sinaloa, ¿qué reacción esperas? Porque todo parece indicar que no ha habido una reacción violenta ante esta supuesta traición, Mike, allá en Sinaloa. Sí, mira, el cartel de Sinaloa es muy estructurado, tiene una infraestructura muy sólida. Es un cartel que se formó en 1989, después de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, de la antigua cartel de Guadalajara. Entonces, en ese entonces se formó el cartel de Sinaloa, Chapo Guzmán, Mayo Zambada, Héctor El Güero Palma, y luego también el Juan Esparragosa Moreno, el Azul, el cartel de Tijuana con los hermanos Ariano Félix, y luego el cartel de Juárez con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Pero el cartel que se ha hecho más poderoso es el cartel de Sinaloa. Ahora, Vicente, ellos operan en 6 de los 7 continentes. No trabajan en Antártica porque los pingüinos no tienen dinero para comprar droga. Pero yo creo que yo no espero que vaya a haber la violencia así como ha ocurrido cuando detienen a otros capos o líderes de los carteles, porque simplemente ellos saben perfectamente bien que si hay un sangriento conflicto,
que nada más va a beneficiar al cartel de Jalisco Nueva Generación. Son lo que ya hay líderes muy capaces, por ejemplo, que pueden tomar control del cartel ahora. Por ejemplo, Aureliano Guzmán Loera, el hermano de Chapo Guzmán. También posiblemente Iván Archibaldo, el jefe de los Chapitos. Solo que hay muchos que pueden tomar control y no hay que recordar que el presidente López Obrador ha mandado a muchos elementos de las fuerzas de seguridad para mantener control ahí en Sinaloa. Hay personajes como los columnistas que seguramente tú ya conoces, que se dicen expertos en estos temas del crimen organizado. Uno de ellos es Raimundo Rivapalacio, y estaba leyendo a Joan Grillo también, pero Raimundo Rivapalacio hace una aseveración que a mí me parece ridícula, pero quiero escuchar tu opinión, porque este tema es un tema binacional. Dice: la bodega en el pecho de López Obrador se está incendiando. Estados Unidos se está burlando de él y de su gobierno. ¿Tú cómo ves esta situación? Porque no queda claro quién, cómo, cuándo, por qué, si el FBI, si la DEA, y por qué no hubo una comunicación, si es que había un operativo así de esa magnitud para que el hijo mayor del Chapo Guzmán, como se ha estado manejando, fuera el informante de las autoridades estadounidenses. ¿Qué piensas de todo esto, Sí, Mike? mira, es que los Estados Unidos no se está burlando de el presidente López Obrador para nada, pero hay muchos que nada más quieren encender la política y hacer ataques. Y aparte de eso, Vicente, hay tantos que se pasan así como expertos en la tema de narcotráfico y nunca han trabajado en este ambiente. Solo que hay que tener mucho cuidado, y ahora hay muchos que hablan de México y el narcotráfico, y yo creo que ni pueden pedir una cerveza y un taco si estuvieran en México, por favor. Pero se trata de esto también, que yo creo que esto se mantuvo en una manera muy secreta, simplemente porque si se informa, muchas veces esta información se filtra a manos de los carteles. Aparte de eso, yo creo que tampoco sabían si este operativo iba a funcionar. No es como que la DEA o agentes de la DEA o del FBI en México lo iban a secuestrar y sacar. Esto fue de parte de otro mafioso, en este caso Joaquín Guzmán Loera, pero López. yo creo que López, disculpa, que yo creo que no sabían los elementos de las agencias federales aquí en los Estados Unidos que iba a tener éxito este operativo hasta que no llegó la avioneta ahí en Santa Teresa. Nada más para aclarar, lo que estás diciendo es desmentir a esos que dicen que entraron elementos estadounidenses a México, lo secuestraron y se lo llevaron. No ocurrió así, de acuerdo a lo que tú sabes. No, para nada, Vicente, porque sí ha habido casos, por ejemplo, con este McShane. ¿Tú te acuerdas que cuando fue secuestrado y asesinado Kiki Camarena en febrero de 1985, hubo problemas porque sí había informantes de la DEA que secuestraron a Humberto McShane? No te digo que no ha sucedido algo así, pero no, después de eso y después de las restricciones
que se imputaron por ejemplo, a las agencias que operan de los Estados Unidos, que operan en México, después del arresto del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. No, para nada. Eso fue Joaquín Guzmán López, pero no entraron agentes de los Estados Unidos a secuestrar a Mayo Zambada para nada. Mike, hay personas que dicen tiembla López Obrador porque le capturaron a su amigo el Mayo Zambada. Tú sabes que hay esta versión que hemos desmontado aquí con tu ayuda de que el presidente tiene nexos con el narcotráfico. No hay indicios, no hay tal cosa. No hay nada. ¿Quién debería de estar temblando con la captura del Mayo? Porque me imagino que un personaje de ese nivel, si coopera con las autoridades, que no sería algo extraño, terminaría empinando, perdóname por la expresión, terminaría poniendo a muchos de sus cómplices. ¿Quién debería de estar temblando? ¿Cómo explicarle a la audiencia la relevancia de este personaje que por más de 4 o 5 décadas fue líder del cártel más poderoso del mundo y que conoce a Santa María y medio mundo, como decía mi nana? Sí, de seguro sabe mucho porque usted se acuerda, Vicente, que en una ocasión el Vicente Zambada Niebla, dijo en una ocasión cuando estaba aquí en los Estados Unidos que su padre, Mayo Zambada, pagaba aproximadamente $1 millón mensualmente a políticos para proteger el cartel. Y sabemos perfectamente bien, todo el mundo lo sabe, que ningún cartel puede operar o existir sin protección política. Entonces, yo creo que sí hay algunos políticos que esperan que posiblemente van a ser nombrados por Mayo Zambada si decide colaborar, pero muchos dicen que y una vez comienzan a atacar a López Obrador, que como que él está metido, nunca ha habido ninguna evidencia. Y yo lo dije porque yo soy una persona que fui agente de la DEA por 31 años y yo siempre traté con evidencia y no con rumores. Y estos rumores, la única cosa que hace Vicente es dañar las relaciones entre los Estados Unidos y México, especialmente en esta lucha contra el narcotráfico. Y los únicos que ganan son los carteles y eso se traduce a más droga entrando a los Estados Unidos y más violencia en México. A ver, varias cosas, Mike, antes de que tengas que correr, porque sé que tienes muchos compromisos. Mike Vigil, exagente de la DEA, el jefe de operaciones de la DEA por muchos años y quien conoce este mundo complejo del narcotráfico, sobre todo en nuestro país, hablando de la detención o captura de el Mayo Zambada. Él asegura que se trata de una traición, de una captura, pues, no pactada en Estados Unidos del líder histórico del cártel de Sinaloa. A ver, Mike, déjame escarbar. Vicente Zambada Niebla, quien estuvo, por cierto, en Chicago, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a quien fuera su abogado en ese entonces, esos encuentros que terminaron llevando precisamente a Anabel Hernández a escribir El Traidor, para que quede claro, nunca me voy a echar para atrás con esto que le estoy diciendo. Vicente Zambada Niebla negoció con las autoridades, se convirtió en un informante, creo que sigue viviendo en Estados Unidos con una diferente identidad. Pienso en el Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, quien testificó contra García Luna y quien también tuvo un arreglo con las autoridades.
esta cercanía o de personajes cercanos con las autoridades estadounidenses podría beneficiarle al Mayo Zambada, quien me dicen está enfermo y pues ya veterano, para arreglar y tal vez vivir sus últimos días en libertad, Mike? No, no creo que en libertad, Vicente, porque uh, el papel que jugó Mayo Zambada, así como el líder del cartel de Sinaloa, y él tomó cargo de ese cartel desde 1993, cuando fue capturado Chapo Guzmán por la primera vez en Guatemala. Y luego lo trajeron a México y lo pusieron en la Puente Grande, se escapó después, pero no creo. Mayo Zambada está muy débil. En 2020 yo di muchas entrevistas diciendo que Mayo Zambada estaba muy débil, estaba de mala salud y así está muy acabado. Y aunque le dieran 10 años, Vicente, yo creo que para él fuera cadena perpetua, porque cuando lo presentaron adelante de un juez el viernes en El Paso, Texas, lo metieron a la sala de la corte en una silla de ruedas y la juez le pregunta, ¿se puede parar? Y contestaron que nada más por 1 minuto, 2 minutos máximo, porque está muy acabado a Mayo Zambada. Perdón que yo insista con el tema de Felipe Calderón, pero veo a un presidente como López Obrador que responde, que tiene a su secretaria de seguridad en una conferencia de prensa respondiendo, aunque a muchos les dé material para tergiversar, para voltear políticamente todo. Escuchábamos a la secretaria decir, no sabemos todavía si fue entrega o fue captura, vamos a esperar a que nos digan las autoridades, pero también vemos a expresidentes que están muy callados. ¿Tú consideras que ese silencio es también estratégico? ¿Se están curando en salud, como decimos en México? Porque el caso del Mayo Zambada también tendrá efectos en otros casos. Por ejemplo, estamos esperando la sentencia para Genaro García Luna y de alguna manera termine impactando en personajes como Fox y Calderón, que fueron los presidentes en los que, de acuerdo a información que yo he leído, Mike, se exponenció el negocio del cártel de Sinaloa. No te escuché muy bien últimamente, Vicente. Sí, te digo que podrían las cosas que surjan del caso del Mayo Zambada tener un impacto en el caso de Genaro García Luna, el ex policía, super policía de Calderón, porque está esperando sentencia, aún no se cierra ese caso, o en alguna investigación contra expresidentes como Vicente Fox o Felipe Calderón, porque fueron los gobiernos en los que creció el poder del cártel de Sinaloa. ¿Tú nos puedes ayudar a entender un poquito esta visión, Mike? Sí, yo creo que en el caso de Genaro García Luna, pues siempre se puede acusar y pueden imputar más acusaciones formales, obviamente, pero ya a él lo hallaron culpable y nada más ahora está esperando que el juez le vaya dictando una sentencia. A mí no me gusta hacer acusaciones si yo no miro la evidencia personalmente. Entonces no puedo acusar a los expresidentes porque no me gusta hacer eso sin esa evidencia. Pero yo creo que sí es muy probable porque, mira, se trata de esto. Usted se acuerda, Vicente, en el juicio de Chapo Guzmán. Entonces, en el juicio, uno de los miembros del cartel, no se me hace que era el rey Zambada,
que dijo que le habían pagado a Peña Nieto $100 millones, que es absurdo. Eso es un soborno así, no se paga así. Eso es absurdo. Lo que se hizo esa acusación y no sé si ahora, por ejemplo, el Joaquín Guzmán López va a hacer acusaciones o también Mayo Zambada, pero yo creo que, mira, Mayo Zambada es de otra generación, así como de Chapo Guzmán, donde no hablan. Tienen el código, como dicen los italianos, de omerta, de silencio. Solo que, a ver, y Mario Zambada sabe perfectamente bien que no tiene mucho tiempo. Entonces, si colaborara y le dieran 20 años, 30 años, él sabe perfectamente bien que su tiempo en este mundo es supremo. Mi estimado Percy, lo voy a parar ahí porque la información que queríamos escuchar ya la dio. ¿Okay? Parte de lo que estaba comentando ha estado presente con otros compañeros, con otros comunicadores y con otros reporteros, pero me llama mucho la atención. Quiero tocar aquí puntos que son importantes. Uno, lo que habla en general al respecto de esto es que él no cree que sea el secuestro de El Mayo como lo quieren estar vendiendo y como lo está vendiendo el abogado de este personaje. Yo comparto también, no me cuadra la situación. Pero quiero tocar aquí el punto más importante que expone Mike Vigil. A ver, están queriendo vender un morbo con esta situación otras personas. ¿Por qué? Desgraciadamente yo estoy viendo que están hablando sobre este tema y se habla sobre este tema poniéndole los focos a Andrés Manuel, si tiene la capacidad de resolverlo o no, qué sucede con las drogas aquí, y es un tema que se le puede preguntar a Andrés Manuel después, o que se le puede cuestionar después. Aquí es muy importante cómo entender que estas cosas son de tiempos, y es muy importante entender estas situaciones de tiempo. ¿Por qué lo digo de esta manera, mi estimado Percy? Porque alguien puede decir, es que podemos preguntar de esto en cualquier momento. Sí, pero les estaremos haciendo ahorita el caldo gordo a la oposición. Y no tenemos por qué poner en este momento los focos a Andrés Manuel, cuando los focos los tiene Estados Unidos, porque esto perfectamente es una campaña electoral a favor de Kamala Harris, porque está a favor de que el gobierno que esté en curso, lo comentábamos la semana pasada. Entonces, algo que no debemos de perder, lo comentábamos contigo hace rato y comparto la situación, esto tiene una situación política a favor de Estados Unidos y entonces, ¿por qué imputar o por qué llevar esto hacia Andrés Manuel López Obrador? A mí en lo personal, Percy, no sé cómo lo veas tú, se me hace una situación completamente innecesaria. Entonces, sí veo que están utilizando esto para crear fuegos e infiernos hacia el presidente, hacia México. Y se puede preguntar la parte de México sobre las drogas. De repente yo leía en la tarde, México anda pagando fuerte la situación de tapar la parte del narco. Discrepo un poco con eso, porque no es tapar la situación del narco. Simplemente que si ven cómo en algunos temas que van saliendo poco a poco van atacando al presidente de la República, y el otro caso va a ser un tema que vamos a tocar ahorita, posteriormente, que es el tema de Ayotzinapa. ¿Para qué? Darle más, ¿para qué darle más carnita a la oposición para estar golpeteando? Así es, juego sucio, el golpeteo. Laura, te mando un abrazo, bienvenido, Erso. Espero te encuentres mejor, hermano. Entonces, no sé cómo tú lo veas, Percy, pero lo que comenta él, están queriendo aquí ocupar para golpetear, y lo que me llama más la atención es que de repente en este proceso de cuarta transformación quieren ocuparlo como oportunismo crítico, así lo veo yo, más que en verdad poder ocupar este tema posteriormente y ahorita ponerle los focos a quienes en verdad lo llevan y lo hicieron.
La certeza aquí no tendrá que ser que Andrés Manuel salga a hablar, sea que Estados Unidos diga lo que hizo, pónganle los focos a ellos. Andrés Manuel se los pone, pero aquí toda la prensa se los está poniendo al presidente. Se me hace inverosímil. Yo en lo personal no lo comparto. No sé cómo lo ves tú, mi estimado Percy. Exactamente, están buscando cómo golpetear al gobierno. Y yo creo que sería bueno, ojalá y se pudiera, que el presidente invite al embajador de Estados Unidos para que hable en la mañanera acerca de todo lo que sucedió. Realmente que él tenga, seguramente él ya tiene también su informe, y que lo dé a conocer al pueblo de México, justamente donde él está siendo el encargado de la diplomacia de Estados Unidos en este país. Definitivamente yo creo que es importante también, pues, escuchar la versión oficial y no caer en ese juego. Ya vemos que Raimundo Rivapalacio siempre sale con sus absurdos. Como él es uno de los periodistas que estuvieron como empleados de Genaro García Luna, pues por eso empieza a tergiversar la información, diciendo que el presidente es el que está preocupado, cuando el que realmente está preocupado y está en otro país es Borolas, porque se fue a España, justamente a refugiar con sus patrones de Iberdrola. Entonces sí es un tema que es muy complicado porque van a aparecer muchas versiones como una novela. A ver quién le pone más de su cosecha, que resulta que llegaron agentes infiltrados y se robaron un MiG o un F-16, justamente todo ese tema que ha salido. Mucha información falsa y realmente no tenemos una certeza real de lo que sucede. Pero las encuestas en Estados Unidos sí se acercó, bueno, quién sabe si sean las encuestas como en México, pero en una encuesta que aparece en The New York Times, hay una diferencia de 1 punto entre Trump y Kamala Harris. Se maneja de un 48 a un 47%, y el 5% restante le favorece a Kennedy, al sobrino de Kennedy. Completamente de acuerdo. Y es que esto es a lo que voy, es político. ¿Por qué ponerle a reflexión eh, los reflectores? Y eso es lo que no, no entiendo, pues primero tendrías que preguntarte, Mario, si hay un departamento de inteligencia o más bien quién lleva esto, porque tu cuestionamiento creo que va con un desconocimiento de quién lo hace, y eso sería diferente. Y reitero, sigues haciendo lo mismo que hace la oposición. No comparto tu comentario porque es exactamente es que si entraron, ¿por qué entraron? Primero que digan ellos qué hicieron, deja que ellos se quemen, deja que ellos hablen. Ellos están haciendo su show político porque hay que meter a Andrés Manuel en esto. Ese es el punto que yo me quejo. ¿Por qué tiene que agarrar los medios de comunicación al presidente y querer usar como trapeador para responder lo que quiere Estados Unidos? Resulta que el que tiene que dar la conferencia para hablar es Andrés Manuel y no lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos. O sea, están cayendo directito los medios y este tipo de preguntas en hacer lo que quiere Estados Unidos. Los focos aquí. Los focos acá, si los cárteles de drogas están allá, ¿por qué siguen insistiendo en hablar aquí que estos güeyes están perfectamente coludidos? Lo dice Mike Vigil, este es de la vieja, de la vieja época. Este güey es de los que estaban desde antes, de los que ya estaban coludidos, de los que ya tienen contrato. O sea, esta situación es otro rollo. ¿Por qué meter, reitero, a Andrés Manuel? ¿Por qué preguntar? ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué lo permiten? Eso es jugarle a ver quién la tiene más grande. Eso no es pensar. Y estoy viendo que varios medios están cuestionando de esa manera. Y ok, pregúntaselo, pero no ahorita en época electoral. No le hagas el caldo gordo a esos cabrones. Es inverosímil. Ahora, Perdón. tiene algo interesante, profe. Entre más heroico lo hagan ver, es más electoral para ellos. Claro, El gran, claro. el gran presidente que fue a detener a los cárteles pasándole por encima a México, porque según dicen tanto demócratas como republicanos que el crimen organizado está en total descontrol en México. Por El eso presidente que cuestiona a México, el que hizo que los medios lo estuvieran, le están haciendo el caldo gordo a unos hijos de la chingada que si entraron, que hablen. Que primero ellos se expongan, así es, pero hace exactamente, Laura, pero en ese show, medios aquí, y me impresiona que hasta gente de Cuarta Transformación
Por eso Mike Vigil dice, no, güey, esto no es, lo comentábamos la semana pasada, esto es un pinche recambio rápido. Es que es un golpe, justo después de que prácticamente se da por hecho que Kamala Harris sea la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, aparece este golpe mediático. Son golpes mediáticos. Así y vemos como hay show en Estados Unidos, en la convención republicana, el show de Hulk Hogan gritando y diciendo que el gran salvador Trump. Este tipo de espectáculo ya lo vemos, es hollywoodesco, es muy faramayoso, es una comedia para ellos. Así es. Lo dices bien, es una comedia. Yo por eso pongo ese punto. No le hagamos el caldo gordo. ¿Por qué no habla tanto del tema del MAI? ¿Para qué vamos a hacer un caldo gordo de algo que solamente entra en especulaciones? Primero deja que te den certezas. Porque esto es político, que se queden ellos con su desmadre político. Aquí podemos analizar su desmadre político nada más, pero no vamos a ser parte de su desmadre político. Y muchos medios aquí lo están haciendo. Pro y contra la cuarta transformación. Combatamos la desinformación, compañeros. Así es. Por favor, por eso, no nos radicalicemos ni la ignorancia, como vemos a aquella señora de Venezuela y muchos fachos aquí. Por favor, de veras, o sea, nosotros como pueblo unidos y apoyando a nuestro gobierno, que vale la pena, porque ha hecho grandes obras y justamente esos ataques es porque no pueden contra la cuarta transformación. Así es. Así es, José Juárez, es el show que le encanta a los gringos. Y esto es hacerle el caldo gordo a Kamala Harris. Agarró esto y lo de Venezuela, Kamala Harris, para hacerse publicidad. Si me lo permites, Percy, rápidamente, vamos a ver lo de Kamala Harris. Perdón, lo de Venezuela. Vamos a ver rápidamente lo de Venezuela, porque ya hemos tocado varios puntos, pero vamos a poner cortinilla, entramos y vamos a ver ahí dos situaciones que son importantes en esto, que es lo que me llama la atención en la parte de Venezuela. Cortinilla de cambio.